Bienvenidos a Retumba Polémica. Hoy traemos una noticia que ha conmocionado los cimientos del chavismo y ha dejado a todo un país asombrado. Diosdado Cabello, uno de los individuos más influyentes y temidos de Venezuela, ha sido expuesto como el principal responsable de robar millones de dólares de las arcas del Estado mientras el pueblo venezolano sufre por la crisis económica más devastadora de su historia. Mientras Diosdado vive en el lujo, acumulando riquezas en el extranjero, quédate hasta el final para conocer todos los detalles de este escándalo que no dejará a nadie indiferente. La verdad finalmente ha salido a la luz y es aún más grave de lo que imaginábamos. Recuerda suscribirte si te interesa seguir de cerca las investigaciones y los cambios que están ocurriendo en Venezuela. Los tiempos están cambiando y es importante que estés informado sobre todo lo que sucede. Durante años, Diosdado Cabello se ha presentado como uno de los defensores más férreos del chavismo, un hombre que supuestamente estaba comprometido con los ideales de la revolución bolivariana y con el bienestar del pueblo venezolano. Sin embargo, tras esta fachada de lealtad y patriotismo se ocultaba uno de los mayores saqueos en la historia del país. Según nuevas informaciones, Diosdado desvió millas de millones de dólares a cuentas secretas en el extranjero, mientras el pueblo enfrentaba la peor crisis humanitaria de su historia. Las pruebas son evidentes, documentos filtrados y testimonios de antiguos funcionarios han revelado cómo Diosdado Cabello y su red de colaboradores utilizaron contratos del Estado, proyectos de infraestructura y la misma industria petrolera de Venezuela para enriquecerse. Este dinero, que debería haber sido utilizado para mejorar la vida de los venezolanos, fue transferido a cuentas bancarias en paraísos fiscales y utilizado para adquirir propiedades multimillonarias en todo el mundo. La red de corrupción que operaba bajo el control de Diosdado es asombrosa. Se estima que pudo haber robado más de 2.000 millones de dólares, una cifra difícil de asimilar cuando recordamos que Venezuela enfrentaba escasez de alimentos y medicinas y millones de personas huían del país en busca de una vida mejor. Todo este dinero fue desviado sistemáticamente, y ahora las investigaciones internacionales han comenzado a desenredar la trama financiera que Diosdado construyó para ocultar su fortuna. Las empresas de fachada en el extranjero jugaron un papel clave en este esquema de corrupción. Utilizando una compleja red de compañías registradas en paraísos fiscales, Diosdado logró ocultar sus verdaderas intenciones mientras presentaba un discurso de lealtad al régimen chavista. El pueblo de Venezuela fue engañado, y mientras tanto, Diosdado vivía en el lujo absoluto. María Corina Machado, ahora en el poder, ha sido clara en su postura: no habrá impunidad. Ha prometido una investigación exhaustiva que no solo alcance a Diosdado, sino a todos los involucrados en esta red de corrupción que saqueó al país. Se están llevando a cabo confiscaciones de bienes tanto en Venezuela como en el extranjero, y el dinero que se logra recuperar será utilizado para reconstruir el país y mejorar la vida de los venezolanos que tanto han sufrido. El escándalo ha generado una ola de indignación en todo el país. El pueblo venezolano está furioso, y no es para menos. Durante años, se les hizo creer que las sanciones internacionales y los enemigos externos eran los responsables de la crisis, pero ahora se sabe que los verdaderos culpables estaban dentro del régimen, robando millones mientras el pueblo sufría. Las calles de Venezuela se han llenado de protestas, con ciudadanos exigiendo que Diosdado Cabello sea arrestado y llevado ante la justicia. La gente no está dispuesta a permitir que los responsables de este saqueo continúen en libertad, y el mensaje es claro: el pueblo exige justicia. Pero, ¿cómo logró Diosdado ocultar tanto dinero? Las investigaciones han revelado que se utilizó una red de aliados y testaferros que lo ayudaron a mover el dinero a través de múltiples jurisdicciones, desde paraísos fiscales como las Islas Caimán y Panamá hasta cuentas en Suiza. Diosdado fue extremadamente cuidadoso en ocultar sus acciones. Sin embargo, con la caída del régimen chavista y la llegada de un nuevo gobierno consolidado con la transparencia, estas cuentas han comenzado a ser rastreadas. Uno de los puntos clave de la investigación ha sido la colaboración de varios gobiernos extranjeros que han proporcionado información sobre las cuentas bancarias de Diosdado y sus socios. Suiza, España y Estados Unidos han jugado un papel fundamental en la identificación de los fondos robados. Estas naciones están colaborando con el nuevo gobierno de Venezuela para recuperar el dinero y asegurarse de que Diosdado y sus cómplices enfrenten la justicia. Las propiedades multimillonarias que Diosdado adquirió en el extranjero también están siendo confiscadas. Mansiones en Europa, apartamentos de lujo en Miami y grandes extensiones de tierra en América Latina son solo algunos de los activos que ahora están bajo investigación. Cada día se descubren más propiedades ocultas que formaban parte de la opulenta vida que Diosdado llevaba, mientras los venezolanos vivían en la miseria. ¿Qué vendrá ahora para Diosdado? Según las autoridades, Diosdado Cabello está siendo buscado activamente y podría enfrentar una orden de captura internacional en los próximos días.
Las investigaciones han avanzado rápidamente, y se espera que muy pronto sea detenido para enfrentar cargos por corrupción, lavado de dinero y otros delitos relacionados con el desfalco de las arcas venezolanas. A pesar de las pruebas, Diosdado ha permanecido en silencio, lo que ha generado aún más indignación. El pueblo exige una respuesta y, sobre todo, justicia. Las familias venezolanas que han sufrido la peor crisis humanitaria de su historia están esperando que todos los responsables paguen por sus crímenes. María Corina Machado ha prometido que el dinero robado será devuelto al pueblo y está trabajando estrechamente con organismos internacionales para garantizar que cada centavo sea recuperado. Los primeros pasos ya se han dado, y se están organizando auditorías para rastrear el destino de los millones desviados por Diosdado y sus aliados. Sin embargo, el proceso no será fácil. Recuperar el dinero robado por Diosdado llevará tiempo y solicitará la cooperación de varios países y organismos internacionales. Aunque el gobierno de María Corina está comprometido con recuperar lo que fue robado, las ramificaciones de este escándalo son enormes. La red de corrupción que Dios construyó no solo afectó a Venezuela, sino que también tenía conexiones internacionales. El pueblo venezolano, aunque ha sido traicionado durante años, ahora tiene una esperanza renovada. La caída de Diosdado Cabello es vista como una oportunidad para limpiar el sistema y garantizar que la justicia prevalezca. Pero el camino hacia la reconstrucción de Venezuela será largo y lleno de desafíos. Uno de los aspectos más importantes será cómo manejar las confesiones de los colaboradores de Diosdado. Muchos de ellos ya han comenzado a cooperar con las autoridades, ofreciendo información clave sobre cómo funcionaba la red de corrupción. Estas confesiones podrían llevar a más arrestos y a la recuperación de más dinero que fue robado. Las revelaciones sobre la red de corrupción encabezada por Diosdado Cabello continúan resonando tanto en Venezuela como en el extranjero. Cada día surgen nuevos detalles, y lo que ya parecía un escándalo de proporciones épicas no deja de crecer. El alcance del robo ha dejado a muchos sin palabras, y el hecho de que Diosdado haya podido operar de esta manera durante tantos años habla del nivel de impunidad que existía dentro del régimen chavista. Sin embargo, bajo el nuevo liderazgo de María Corina Machado, esta impunidad está llegando a su fin. Uno de los aspectos más impactantes de este caso es la profundidad de la red que Diosdado Cabello construyó. No se trata simplemente de una o dos personas desviando fondos, sino de una estructura completamente organizada que involucraba a funcionarios militares y empresarios que se beneficiaron de estos desvíos millonarios. A medida que las investigaciones continúan, más nombres están siendo revelados, y se espera que pronto se produzcan más arrestos. El pueblo venezolano está siguiendo de cerca cada nuevo desarrollo. Las esperanzas de justicia nunca han sido tan altas, pero también hay una sensación de urgencia. María Corina sabe que no puede permitirse dilatar el proceso. El pueblo, después de tantos años de represión y miseria, exige resultados concretos. Diosdado Cabello debe pagar por sus crímenes, pero María Corina tiene el reto adicional de asegurarse de que los fondos robados sean recuperados lo más pronto posible. Mientras tanto, los cómplices de Diosdado están comenzando a mostrar señales de pánico. Algunos de ellos, acorralados por las investigaciones, han intentado huir del país o esconder sus activos. Sin embargo, el gobierno de María Corina ha actuado rápidamente para congelar cuentas bancarias y confiscar bienes relacionados con estos colaboradores. El cerco se cierra, y todo apunta a que ninguno de ellos escapará de la justicia. Uno de los principales focos de las investigaciones es rastrear el dinero que Diosdado y su red desviaron a través de bancos internacionales. Hasta ahora, se han identificado cuentas secretas en varios países, y las autoridades están trabajando para determinar cuánto dinero sigue siendo accesible y cuánto se ha perdido debido a la complejidad de las transacciones. María Corina ha solicitado la colaboración internacional para acelerar el proceso de recuperación y garantizar que el pueblo venezolano vea los frutos de su. En conclusión, la caída de Diosdado Cabello no solo representa un triunfo para la justicia en Venezuela, sino también una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Este es un momento crucial para el país, y aunque la recuperación del dinero robado y el castigo a los culpables tomarán tiempo, el pueblo ha demostrado que ya no está dispuesto a aceptar la corrupción y la impunidad. La historia de Diosdado Cabello es un recordatorio de que la corrupción tiene consecuencias, y que la justicia, aunque tardía, siempre encontrará la manera de prevalecer. Las próximas semanas serán decisivas, y el pueblo espera ansiosamente que la justicia finalmente sea servida. Mientras tanto, la figura de María Corina continúa adquiriendo fuerza tanto a nivel nacional como internacional. Su determinación para erradicar la corrupción ha sido acogida con aplausos, y cada día más venezolanos están dispuestos a respaldar su liderazgo. Para muchos, María Corina simboliza la esperanza de una Venezuela diferente, donde los recursos del país se utilizan para el beneficio del pueblo y no para enriquecer a unos pocos.
A pesar de los avances en las indagaciones, aún queda mucho por realizar. La reconstrucción del país será un proceso prolongado y arduo, y recuperar el dinero sustraído no resolverá todos los problemas. Sin embargo, es un primer paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones y para asegurar que los crímenes cometidos durante el chavismo no queden impunes. El pueblo venezolano, que ha sido testigo de décadas de corrupción y mala gestión, ahora tiene una nueva oportunidad para cambiar su destino. La caída de Diosdado Cabello es solo el inicio de un proceso de limpieza y renovación que, con suerte, marcará el comienzo de una nueva era para Venezuela. María Corina Machado ha prometido que no descansará hasta que todos los responsables enfrenten las consecuencias de sus crímenes y hasta que el dinero sustraído regrese al pueblo. El camino hacia la justicia será extenso, pero el pueblo venezolano está más unido que nunca. Diosdado Cabello ha caído, y ahora queda por ver cuántos más caerán a medida que las indagaciones sigan su curso. María Corina ha prometido que la justicia prevalecerá, y con el apoyo del pueblo y la comunidad internacional, Venezuela está en camino hacia un futuro brillante. El escándalo que rodea a Diosdado Cabello sigue creciendo, y cada nueva revelación añade una capa de complejidad a este caso que ha sacudido a Venezuela y al mundo entero. Las investigaciones no solo han revelado la magnitud del robo, sino también cómo Diosdado logró tejer una red de complicidad que involucraba a varios países y personajes clave. Esta trama internacional de corrupción demuestra que el saqueo de Venezuela no se limitaba a las fronteras del país, era un esquema global con ramificaciones financieras en múltiples territorios, que involucró a una serie de actores internacionales dispuestos a colaborar con el régimen para beneficiarse del saqueo. Uno de los aspectos más oscuros de esta red es el uso de contratos inflados para justificar los desvíos de dinero. Diosdado Cabello firmaba acuerdos multimillonarios con empresas que, en muchos casos, eran ficticias o no cumplían con los trabajos para los que fueron contratadas. Estas empresas servían como tapaderas para transferir el dinero robado a cuentas en el extranjero. Esta práctica, que se repitió constantemente, permitió que millas de millones de dólares salieran del país sin ser detectados durante años, mientras el pueblo sufría las consecuencias de la crisis económica. Lo más sorprendente es que muchas de estas empresas fueron creadas con la complicidad de actores internacionales, lo que añade un nivel de complejidad y complicidad que será difícil de desentrañar. Las investigaciones han demostrado que Diosdado utilizaba consultorías extranjeras para establecer sus empresas fantasma y mover el dinero con mayor facilidad. Estas consultorías, que operaban en Suiza, Panamá y otros paraísos fiscales, eran expertas en ocultar el origen del dinero y proteger a los verdaderos responsables detrás de esta red criminal. Ahora, estas empresas también están siendo investigadas, y podrían haber consecuencias legales para quienes participen en este esquema. A medida que María Corina Machado avance en su lucha contra la corrupción, uno de los principales desafíos garantizará que los responsables internacionales también enfrenten la justicia. Aunque Venezuela tiene la capacidad de investigar y procesar a los funcionarios y empresarios locales, la dimensión internacional de este caso requiere la cooperación de gobiernos extranjeros. Hasta ahora, varios países han mostrado su disposición a colaborar, pero María Corina sabe que este será un proceso largo y complicado que exigirá paciencia y estrategia. La respuesta del pueblo. En Venezuela, la reacción del pueblo ha sido contundente, las manifestaciones en apoyo a las investigaciones y en demanda de justicia no han cesado. Los ciudadanos, cansados de años de saqueo, están decididos a no permitir que este caso quede impune. La presión sobre María Corina es enorme, pero ella ha demostrado una determinación férrea para llevar a cabo una limpieza total del sistema. No dejaremos piedra sin mover, dijo en un discurso reciente, reflejando la voluntad inquebrantable del pueblo venezolano por recuperar su país. El pueblo exige justicia, y no se detendrán hasta que todos los culpables paguen por sus crímenes. Uno de los temas más sensibles en las investigaciones es la repercusión que esto podría tener en la estructura militar. Durante años, Diosdado Cabello mantuvo estrechos lazos con el alto mando militar, y muchos de estos oficiales se beneficiaron de los desvíos de dinero. María Corina deberá manejar este tema con cautela, ya que cualquier acción contra altos mandos podría desestabilizar temporalmente el orden. Sin embargo, la presidenta ha dejado claro que nadie está por encima de la ley y que las Fuerzas Armadas también deberán rendir cuentas si se demuestra su participación en estos actos de corrupción. Las familias venezolanas, que durante años sufrieron las consecuencias de la crisis humanitaria, ahora esperan que el dinero robado sea recuperado y utilizado para mejorar sus condiciones de vida. Programas de asistencia social. María Corina ha anunciado varios programas de asistencia social que serán financiados con los bienes confiscados a Diosdado y su red. Estos programas están enfocados en áreas críticas como salud, educación y alimentación, y representan una esperanza renovada para millones de venezolanos que han vivido en la miseria. La recuperación de activos también está avanzando.
Las primeras subastas de bienes confiscados ya se han realizado, y los fondos obtenidos están siendo destinados a proyectos de reconstrucción. Mansiones lujosas, autos de alta gama y propiedades en el extranjero que alguna vez pertenecieron a Diosdado y su círculo están siendo vendidos y el dinero está regresando a las arcas del Estado. Este proceso ha sido visto como un triunfo para la justicia, pero María Corina ha advertido que aún queda mucho por hacer. Mientras tanto, la figura de María Corina Machado continúa ganando prominencia y relevancia tanto a nivel nacional como internacional. Su inquebrantable determinación para erradicar la corrupción ha sido recibida con aplausos y admiración en diversos sectores de la sociedad. Cada día, más venezolanos están dispuestos a respaldar su liderazgo y su visión para el futuro del país. María Corina no solo ha capturado el interés de los ciudadanos comunes, sino que también ha comenzado a atraer la atención de líderes políticos y activistas de derechos humanos a nivel global. Para muchos, María Corina simboliza la esperanza de un futuro diferente para Venezuela, donde los abundantes recursos del país se utilizan para el beneficio del pueblo y no para enriquecer a unos pocos privilegiados que han dominado el panorama político durante años. En medio de la desilusión y la desesperanza que han caracterizado la vida de muchos venezolanos a lo largo de la última década, su mensaje resuena con fuerza y determinación. A pesar de los avances en las investigaciones, aún queda mucho por hacer en el ámbito de la lucha contra la corrupción. La reconstrucción de la nación será un proceso prolongado y arduo, y la recuperación del dinero sustraído no resolverá todos los problemas que enfrenta el país. Sin embargo, este es un primer paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones y para asegurar que los crímenes cometidos durante el régimen chavista no queden impunes. La caída de figuras como Diosdado Cabello no solo es un triunfo en sí misma, sino que también representa la posibilidad de un cambio radical en el sistema que ha perpetuado la corrupción en el país. Su detención ha abierto una ventana de oportunidad para que Venezuela se embarque en una transformación que muchos consideran necesaria para sanar las heridas de una nación devastada. El pueblo venezolano, que ha sido testigo de décadas de corrupción, mala gestión y abandono, ahora tiene una nueva oportunidad para cambiar su destino. La reciente detención de Diosdado Cabello es solo el inicio de un proceso de limpieza y renovación que, con suerte, marcará el comienzo de una nueva era para Venezuela. María Corina Machado ha prometido que no descansará hasta que todos los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos y hasta que el dinero sustraído regrese al pueblo. Este compromiso ha encendido la llama de la esperanza en un país que ha padecido por tanto tiempo. La población está ansiosa por ver cambios tangibles en sus vidas, y la recuperación de los activos robados podría ofrecer un alivio muy necesario a la crisis humanitaria que ha estado afectando al país. El escándalo que rodea a Diosdado Cabello sigue creciendo, y cada nueva revelación añade una capa de complejidad a este caso que ha sacudido a Venezuela y al mundo entero. Las investigaciones no solo han revelado la magnitud del robo, sino también cómo Diosdado logró tejer una red de complicidad que involucraba a varios países y personajes clave. Esta trama internacional de corrupción demuestra que el saqueo de Venezuela no se limitaba a las fronteras del país, era un esquema global con ramificaciones financieras en múltiples territorios, que involucró a una serie de actores internacionales dispuestos a colaborar con el régimen para beneficiarse del saqueo. Uno de los aspectos más oscuros de esta red es el uso de contratos inflados para justificar los desvíos de dinero. Diosdado Cabello firmaba acuerdos multimillonarios con empresas que, en muchos casos, eran ficticias o no cumplían con los trabajos para los que fueron contratadas. Estas empresas servían como tapaderas para transferir el dinero robado a cuentas en el extranjero. Esta práctica, que se repitió constantemente, permitió que millas de millones de dólares salieran del país sin ser detectados durante años, mientras el pueblo sufría las consecuencias de la crisis económica. Lo más sorprendente es que muchas de estas empresas fueron creadas con la complicidad de actores internacionales, lo que añade un nivel de complejidad y complicidad que será difícil de desentrañar. Las investigaciones han demostrado que Diosdado utilizaba consultorías extranjeras para establecer sus empresas fantasma y mover el dinero con mayor facilidad. Estas consultorías, que operaban en Suiza, Panamá y otros paraísos fiscales, eran expertas en ocultar el origen del dinero y proteger a los verdaderos responsables detrás de esta red criminal. Ahora, estas empresas también están siendo investigadas, y podrían haber consecuencias legales para quienes participen en este esquema. A medida que María Corina Machado avance en su lucha contra la corrupción, uno de los principales desafíos garantizará que los responsables internacionales también enfrenten la justicia. Aunque Venezuela tiene la capacidad de investigar y procesar a los funcionarios y empresarios locales, la dimensión internacional de este caso requiere la cooperación de gobiernos extranjeros. Hasta ahora, varios países han mostrado su disposición a colaborar, pero María Corina sabe que este será un proceso largo y complicado que exigirá paciencia y estrategia. En medio de este contexto de lucha contra la corrupción, la comunidad internacional ha comenzado a prestar más atención a la situación en Venezuela.
varias organizaciones no gubernamentales han lanzado campañas para recaudar fondos y proporcionar ayuda humanitaria a los venezolanos afectados por la crisis. Estas iniciativas han incluido desde el envío de alimentos y medicamentos hasta la promoción de proyectos educativos que buscan empoderar a los jóvenes. La colaboración entre países vecinos también ha sido crucial, con naciones como Colombia y Brasil ofreciendo refugio a los migrantes venezolanos que han huido del país en busca de una vida mejor. Sin embargo, a medida que el flujo migratorio continúa, se plantea el desafío de cómo integrar a estos migrantes en sus nuevas comunidades, y muchos han encontrado apoyo en redes de venezolanos que ya se habían Con el objetivo de garantizar que los fondos recaudados se utilicen de manera efectiva, María Corina ha impulsado la creación de un consejo asesor que incluya a representantes de la sociedad civil, expertos en finanzas y miembros de la comunidad internacional. Este consejo tendrá la responsabilidad de supervisar la asignación de recursos y asegurarse de que los proyectos sociales sean sostenibles. En su primer encuentro, el Consejo acordó priorizar la atención a la crisis de salud pública en Venezuela, que ha sido exacerbada por años de desinversión en el sistema sanitario. Entre las medidas propuestas se encuentran el fortalecimiento de los centros de atención primaria y la capacitación de médico personal para atender las necesidades básicas. En el ámbito empresarial, se han formado nuevas alianzas entre empresas privadas y el gobierno para impulsar la economía local. Estas iniciativas han resultado en la creación de cooperativas que ofrecen capacitación a jóvenes y adultos en habilidades técnicas, promoviendo la inclusión laboral y la autosuficiencia. Muchos emprendedores están comenzando a ver oportunidades donde antes solo había desesperación, y están surgiendo nuevos negocios que apuntan a satisfacer las necesidades locales. El surgimiento de estas iniciativas ha permitido que algunos venezolanos vean un futuro más esperanzador, y su entusiasmo es palpable en la energía que se respira en el ambiente. Sin embargo, a pesar de estos avances, los desafíos que enfrenta el gobierno de María Corina son numerosos. Las amenazas de sabotaje y resistencia por parte de los remanentes del antiguo régimen son constantes. Informes de grupos opositores han comenzado a circular, alertando sobre intentos de desestabilización que buscan minar los esfuerzos de reconstrucción. Esta situación ha llevado a la presidenta a reforzar la seguridad en las instituciones gubernamentales y a establecer un diálogo abierto con sectores de la oposición que estén dispuestos a colaborar en la construcción de un país más justo y democrático. La cultura de la denuncia se ha vuelto fundamental en este proceso de transformación. Gracias a campañas de concienciación impulsadas por activistas y periodistas, los ciudadanos están cada vez más dispuestos a informar sobre actos de corrupción y abuso de poder. Esta nueva actitud está generando un ambiente en el que los líderes deben rendir cuentas ante la población. Los casos de corrupción que antes pasaban desapercibidos ahora son objeto de investigaciones, y en algunos casos, de sanciones. Las redes sociales han jugado un papel clave en este cambio, permitiendo que las denuncias se difundan rápidamente y que la presión sobre los funcionarios corruptos aumente. A medida que el país avanza hacia un futuro incierto, la resiliencia del pueblo venezolano se pone a prueba. La historia de Venezuela está llena de luchas y sacrificios, y el deseo de construir un país mejor persiste en el corazón de cada ciudadano. La labor de María Corina Machado, aunque llena de desafíos, se ve reforzada por la determinación de un pueblo que ha decidido no rendirse. Con cada paso que se da hacia la transparencia y la justicia, se está forjando un nuevo capítulo en la historia del país, uno que promete ser más inclusivo, equitativo y sostenible. En Venezuela, la reacción del pueblo ha sido contundente, las manifestaciones en apoyo a las investigaciones y en demanda de justicia no han cesado. Los ciudadanos, cansados de años de saqueo, están decididos a no permitir que este caso quede impune. La presión sobre María Corina es enorme, pero ella ha demostrado una determinación férrea para llevar a cabo una limpieza total del sistema. No dejaremos piedra sin mover, dijo en un discurso reciente, reflejando la voluntad inquebrantable del pueblo venezolano por recuperar su país. El pueblo exige justicia, y no se detendrán hasta que todos los culpables paguen por sus crímenes. Uno de los temas más sensibles en las investigaciones es la repercusión que esto podría tener en la estructura militar. Durante años, Diosdado Cabello mantuvo estrechos lazos con el alto mando militar, y muchos de estos oficiales se beneficiaron de los desvíos de dinero. María Corina deberá manejar este tema con cautela, ya que cualquier acción contra altos mandos podría desestabilizar temporalmente el orden. Sin embargo, la presidenta ha dejado claro que nadie está por encima de la ley y que las Fuerzas Armadas también deberán rendir cuentas si se demuestra su participación en estos actos de corrupción. Las familias venezolanas, que durante años sufrieron las consecuencias de la crisis humanitaria, ahora esperan que el dinero robado sea recuperado y utilizado para mejorar sus condiciones de vida. María Corina ha anunciado varios programas de asistencia social que serán financiados con los bienes confiscados a Diosdado y su red.
Estos programas están enfocados en áreas críticas como salud, educación y alimentación, y representan una esperanza renovada para millones de venezolanos que han vivido en la miseria. La recuperación de activos también está avanzando. Las primeras subastas de bienes confiscados ya se han realizado, y los fondos obtenidos están siendo destinados a proyectos de reconstrucción. Mansiones lujosas, autos de alta gama y propiedades en el extranjero que alguna vez pertenecieron a Diosdado y su círculo están siendo vendidos y el dinero está regresando a las arcas del Estado. Este proceso ha sido visto como un triunfo para la justicia, pero María Corina ha advertido que aún queda mucho por hacer. Uno de los retos más grandes para el nuevo gobierno será reformar el sistema judicial, que durante años fue utilizado como una herramienta de represión y corrupción. María Corina ha prometido una reforma profunda del Poder Judicial, comenzando con la destitución de jueces corruptos y la creación de tribunales especiales que se encarguen de los casos relacionados con la corrupción del régimen chavista. Esta reforma será esencial para garantizar que los culpables no queden impunes y que los juicios sean justos y transparentes. Mientras tanto, las confesiones de los colaboradores de Diosdado han comenzado a salir a la luz. Varios de los implicados han comenzado a cooperar con las autoridades, ofreciendo información valiosa sobre cómo operaba la red y quienes estaban involucrados en el desvío de fondos. Estas confesiones han permitido que las investigaciones avancen más rápido, y se espera que en las próximas semanas más cómplices sean arrestados y llevados ante la justicia. Los nombres de varios empresarios y funcionarios públicos han comenzado a emerger, y esto ha llevado a un clima de incertidumbre y temor entre aquellos que aún mantienen conexiones con el antiguo régimen. La presión de la opinión pública está obligando a muchos a tomar decisiones sobre su lealtad y sus acciones, y algunos están optando por colaborar para evitar represalias. El papel de la comunidad internacional sigue siendo fundamental en este proceso. Los organismos internacionales, así como varios gobiernos extranjeros, han ofrecido su apoyo a María Corina y están colaborando en el rastreo de los fondos robados. Además, algunos de estos países han comenzado a investigar a empresarios y políticos locales que pudieron haber colaborado con Diosdado para mover el dinero fuera de Venezuela. El alcance de este caso es global, y las repercusiones seguirán siendo sentidas en diferentes partes del mundo. La vigilancia de la comunidad internacional también está contribuyendo a reforzar la autoridad del nuevo gobierno de María Corina, lo que podría facilitar el acceso a financiamiento y apoyo humanitario. A nivel interno, María Corina también está trabajando en restaurar la confianza del pueblo en las instituciones. La corrupción endémica del chavismo ha dejado huellas profundas en la sociedad venezolana, y recuperar la credibilidad de los ciudadanos será un desafío significativo. María Corina ha iniciado una serie de encuentros con líderes comunitarios, organizaciones civiles y partidos políticos para establecer un frente unido en la lucha.